¿Tú te presentas o te presentas? Sí, yo me presento. Laura y Maximiliano. Laura y Maximiliano van a la charla. ¿Atrás se escuchan bien el micro? ¿Sí? ¿Todo bien? Listos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Un regalo de Dios tener la bendición de poder dar esta charla sobre el apóstol del amor nos enseña a amar. Como algunos saben, pues yo llevo aquí desde mis 15 años en esta comunidad. Tengo 31 años, próxima a cumplir 32. Estamos casados con Cristian, el querido ceremoniero, ¿cómo se llama? El maestro de ceremonias, que está por acá hoy. Y tenemos dos hijos, uno que es Agustín, que está haciendo su siesta en este momento, y Maximiliano, que viene en camino. Estamos muy felices y pues esperando con mucha alegría nuestro segundo bebé. Yo soy psicóloga clínica de profesión, me dedico a esto y me apasiona mucho poder ayudar a la gente también desde un enfoque espiritual con Dios, ¿no? Porque la psicología tiene sus limitaciones cuando no está Dios en el medio, ¿no? Entonces ha sido pues un regalo poder hacer ese apoyo integral a las personas. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre este tema que a mí personalmente me ha tocado mucho, lo que es el apóstol San Juan, porque tiene que ver mucho con mi proceso de conversión y de acercamiento a Dios. Y ya les voy a ir contando un poquito a lo largo de la charla, un poco sobre mí y sobre ese encuentro con el amor y el apóstol San Juan. Me voy a basar mucho en la primera carta de San Juan, para que sepan, y pues voy a ir leyendo un par de fragmentos para ir haciendo la reflexión que les tengo preparada el día de hoy. Bueno, como decía, pues ya Chris hizo una introducción sobre el amor, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que la palabra amor está hoy en día muy relativizada. Amor es casi que cualquier cosa, ¿no? Entonces es súper importante entender que la verdadera percepción y concepto del amor nos la enseña Jesús, ¿no? Y este apóstol del amor, que es San Juan, pues es, yo digo, el mayor ejemplo que tenemos para aprender a amar. Y ya vamos a ir viendo la profundidad que tienen sus palabras en esta carta que nos ha dejado, que es un tesoro para todos nosotros. Voy a iniciar leyendo el capítulo 1, del versículo 5 al 6, para iniciar. Entonces nos dice: Dios es luz. Este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos. Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Si decimos que estamos en comunión con Él y sin embargo caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Él nos habla, palabra de Dios, perdón. Él nos habla de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para caminar en la luz. Y nos habla de unas condiciones, ¿sí? Dice que para caminar en la luz, la primera condición que necesitamos es romper con el pecado. Esa es la primera condición, porque uno muchas veces no sabe por dónde andar, ¿no? Y aquí es claro cómo nos va diciendo el paso a paso. ¿Cómo caminamos en la luz? Número 1, romper con el pecado. Y uno dice, no, pues claro, súper fácil, ¿no? Romper con el pecado, pues todos somos católicos y rompemos con el pecado todos los días, pues si no. Pero cuando uno se pone a ver bien adentro, hay que preguntarse si de verdad yo rompí con el pecado o simplemente creo que rompí con el pecado, creo que soy muy buen católico, pero no camino en la luz, ¿sí? Entonces, para poder ver esto, me gustaría precisamente contarles un poco lo que sucede conmigo cuando yo llego a esta comunidad hace tanto tiempo, ¿no? Cuando tenía yo 15, llegué acá obligadísima por mi mamá. De las orejas, llegaba aquí a las vigilias, llegaba a dormirme, llegaba a hacer caras, algo que es muy normal, muy común cuando uno viene a las cosas católicas un poco jalado por los papás. Entonces yo empiezo acá un proceso de servicio a Dios, ¿no? Yo vivía una vida muy desordenada antes, una vida de mucho desorden en fiestas, con amigos, mi vida era la rumba, todos los fines de semana yo me la pasaba de rumba. No digo que la rumba sea mala, porque para nada, uno tiene que saber en dónde se mete uno y qué hace uno en la rumba, ¿no? Porque uno no puede demonizar las cosas, pero digamos que yo cuando iba a la fiesta, pues no era una persona súper desordenada, no me medía en nada, con los chicos, con el trago, totalmente al revés yo. Y siempre, digamos que resguardaba mi paz, mi alegría y mi tranquilidad
en esas cosas, ¿sí? Cuando la fiesta acababa, la euforia acababa y pues el gozo no quedaba, ¿no? Entonces siempre para mí era esa mi vida. Y aquí el grupo de oración era los viernes. Entonces imagínense un viernes grupo de oración versus una fiesta, pues yo nunca venía, porque pues yo primero quería la fiesta. Entonces mi mamá empieza a venir, mi hermana empieza a venir primero y empezaban a rezar mucho para que yo pudiera venir, hasta que un día dije, bueno, voy a venir, está bien. Empecé a venir y en el grupo de oración empezaba a sentir como una cosa que yo no había encontrado en ningún lado y era sentirme llena, ¿sí? Sentir una paz interior que no lograba yo en las fiestas, no lograba yo en todas las cosas que yo hacía, ¿no? En mi vida. Entonces me empecé a dar cuenta de que yo sí necesitaba a Dios, de que algo pasaba conmigo y aquí en el grupo yo me ponía a llorar en medio de la oración y yo no entendía qué pasaba, pero me sentía muy bien, sí sentía como algo que nunca había encontrado en ningún lado. Entonces yo empecé aquí a venir más seguido, empecé a sacrificar mis fiestas y ya no iba todos los viernes, iba los sábados, ¿no? Pero ya no iba los viernes, ya después empecé a darme cuenta de que no tenía muy buenos amigos, de que mis amigos estaban conmigo solo por interés, porque yo era la que organizaba las fiestas, la que pagaba, la que hacía toda la logística de la van para ir, porque yo siempre viví fuera de Bogotá. Entonces yo hacía toda la logística, la plata, o a veces si no conseguíamos fiesta en Bogotá, yo la hacía en mi casa. Entonces como que cuando tú empiezas a cambiar y te das cuenta que todos empiezan a alejar de ti, pues uno se da cuenta que no tiene muchos amigos. Y eso fue un primer golpe que fue para mí muy difícil de darme cuenta de que la amistad es un tesoro y que mucha gente a tu lado pues puede ser no tu amigo. Entonces ya empecé aquí a servir, empecé con el Ministerio de Música, yo en esa época estaba ya tocando violín, entonces digamos que Dios usa eso como un gancho para jalarme y empecé yo aquí en el Ministerio de Música a servir con los jóvenes, empecé a cambiar muchas cosas de mi vida, ¿no? Que yo decía, no, pues tengo que dejar tanto desorden, no me puedo volver a embriagar, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado con los chicos, tener relaciones afectivas ordenadas, empecé como a muchas cosas cambiarlas. Con mi hermana vivíamos, yo tengo una hermana mayor, me lleva 3 años, vivíamos peleadísimas todo el tiempo, nos tirábamos las cosas, los vecinos golpeaban como todo bien, ¿no? Nosotros sí, pero esto era una peleadera terrible. Y eso empezó a cambiar también, ¿no? Todo empezó a cambiar en la casa. Entonces, bueno, pues digamos que ustedes podrían ver eso y uno podría decir, no, pues de verdad, Laura rompió con el pecado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, bueno, Laura rompió con el pecado, y lo pongo entre comillas. Entonces, yo seguí la vida, empecé aquí, ¿no? Sirviendo con los jóvenes, fuimos a Jornadas Mundiales de la Juventud, un montón de cosas. Después empecé yo a sentir como un llamado vocacional a la vida misionera estando aquí en la fundación y dije, no, esto es lo mío. Yo estaba estudiando música, luego teatro, entonces yo siempre fui muy artista y en un punto dije, bueno, yo creo que tengo una vocación a la vida misionera, voy a empezar a indagar en ello, ¿no? Y empecé a vivir acá como misionera, digamos como aspirante a la vida misionera, y viví aquí todo mi proceso. Y entonces pues aquí evidentemente uno tiene el Santísimo, yo rezaba muchas horas al Santísimo diarias, rosario, Eucaristía diaria, mejor dicho, era una vida espiritual súper fuerte acá, ¿no? Que me sacudía y que yo así como, mejor dicho, Santa Laura casi, pero sí, digamos que mi vida de oración era súper fuerte, ¿no? Entonces claro, pues en ese sentido uno pues claramente puede pensar como, no, estoy muy bien, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ya luego tengo la oportunidad de irme a Reino Unido a hacer un proceso ya más fuerte en la base de misiones que había ya en ese entonces, de vivir la vida misionera, ¿no? Y estando allá, yo empecé a sentir que algo no estaba bien en mí, ¿no? Como que yo vivía la vida misionera y todo, pero yo sentía que algo pasaba conmigo, como que yo no estaba sana interiormente. Entonces, justo era Navidad y entonces yo le hice la novena al Niño Jesús, pidiéndole que me ayudara. Yo le dije, yo no sé qué tengo, pero siento que hay algo que necesito sanar en mi corazón, por favor ayúdame si hay algo que necesito. Entonces, no sé si saben, pero la novena de Navidad para nosotros es como súper importante porque es precisamente la novena que usa el Señor para acercar a Marino en su proceso de conversión. Ahí le acaba la novena y lo secuestran al otro día. Entonces, la novena es bien fuerte, les cuento. Entonces, yo la hice con esa intención, ¿no? Pidiéndole al Señor mucho, mucho. Y cuando la acabo, en la fiesta de la Epifanía, el Señor, yo estando en el Santísimo, me da una iluminación de conciencia increíble, donde yo empiezo a recordar muchas cosas de mi pasado, como mucho pecado, muchas cosas que yo no sabía que yo estaba haciendo mal,
y empiezo a tener como esa iluminación de conciencia. Hagan de cuenta como tener una memoria, como ponerse unas gafas por primera vez y andar, ustedes vivir ciegos toda la vida, pero un día les dijeron, creo que si te pones las gafas ves mejor, ¿no? Entonces es como si me las hubiera puesto y empezar a ver toda mi vida, pero con la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Con la luz de Dios. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que había muchas cosas que no estaban bien en mí, en mi cambio interior, porque ¿cuál es la gran trampa? La gran trampa es pensar que como yo me confieso, que como yo voy a misa, entonces yo estoy convertidísimo, ¿sí? Entonces ustedes podrían pensar, escuchando la introducción de mi testimonio, pues Laura dejó de emborracharse, ¿cierto? Rompió con el pecado. O sea, de cierta manera sí, pero no. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar. Entonces, Laura dejó de pelear con su hermana, ¿cierto? Laura empezó a ser más organizada con el tema afectivo de los chicos, ya no era como con uno y con otro por ahí como una loca, no, sino ya está más ordenada, ¿no? Laura sirve acá, ¿no? Hace como 3, 4 horas de Santísimo diarias, por Dios, ¿no? Reza el rosario todos los días, se confiesa regularmente, va a misa todos los días, no, pues Dios mío, ¿cómo no va a romper con el pecado? Oh, sorpresa que yo no había roto con el pecado. Entonces, claro, fue un momento muy difícil porque pues estando allá yo empecé a sentir de verdad que no había roto de verdad con el pecado, porque el Señor me empezó a mostrar la intención de mi corazón detrás de cada acto que yo hacía. Entonces me empezó a mostrar la iluminación de conciencia. Una de las, pues les voy a dar un par de ejemplos para que me entiendan. Por ejemplo, me mostraba como cuando yo venía aquí a la fundación, yo estaba viviendo acá, ¿no? Como les dije, duré como un año viviendo acá en mi proceso de aspirantado, como yo iba a abrir la puerta a alguien y si esa persona, hagan de cuenta en un retiro como hoy, o sea, si ustedes me hubieran conocido hace 15 años, ¿sí? O hace 10 años, entonces yo iba a abrir la puerta y entonces los saludaba y con toda una sonrisa de oreja a oreja, y donde ustedes no me sonrieran, los odiaba inmediatamente en mi corazón, ¿no? Pero yo, hola, bienvenido, ¿no? La más hipócrita del mundo. Y por dentro, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me sonríe? Pero, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso. Me empezó a mostrar como el servicio que yo hacía lo hacía solamente por vanidad. O sea, lo hacía solamente porque quería que todos vieran que era muy buena, ¿sí? Eso era lo que me movía el corazón a servir, ¿sí? A hacer aquí el ministro de música, a liderar jóvenes, ayudar aquí. Si había una montaña de losa así gigante en la fundación después de un retiro y yo la lavaba, yo lo hacía pues porque yo quería que vieran todos qué buena soy, ¿no? Como ayudo, qué diligente, ¿no? Y entonces, claro, pues Dios me empezó a mostrar, tú no tienes actos de amor frente a mí, porque no ha habido una intención recta detrás de cada acción que has hecho. Siempre ha habido un interés egoísta, vanidoso detrás de tu actuar. Entonces, ¿qué obras de amor realmente tienes si te mueres este día? Todo está vacío, está hueco. ¿Qué pasaba con mis horas del Santísimo? Yo, la más competitiva. Entonces, en aquella época hacíamos un registro de horas. ¿Por qué? Pues porque teníamos que ayudar a fortalecer la misión. Las misiones de marino pues tienen mucho ataque, mucha batalla. Entonces, todos hacíamos en una época mucha oración y hacíamos un registro, ¿no? De cuántas horas para ir haciendo como un promedio de, bueno, vamos bien en la batalla, bueno, como un tema de comunidad. Y yo, pues claramente era mirando a ver quién hacía más horas. Uy, no, tengo que hacer más, ¿no? Entonces cuando terminaba de hacer era como, uy, hice 20 horas, no soy la mejor, no, yo soy súper buena, ¿no? Entonces Dios me mostró eso. Yo no lo había visto, pero claro, en esa iluminación de conciencia, estando frente al Santísimo, me empecé a dar cuenta de todo esto. Hagan de cuenta que empiezan a tener como flash y pura memoria de cosas, y yo empecé a recordar, pero ya viéndolo así, ¿no? Ya viendo la intención. Yo decía, no puede ser, o sea, yo impactadísima, así como en shock. Dios mío, ¿qué es esto? Entonces darme cuenta que estaba supremamente podrida por dentro, o sea, realmente el corazón estaba durísimo. Hagan de cuenta, yo siempre lo comparo con un gato que tiene su arenera y uno lo mira y no es tan lindo, tan limpiecito ese gatico, ¿no? Esa arenerita así, toda limpiecita, pero ustedes le hacen así, qué olor tan espantoso. Y esa era yo, ese era mi corazón, ¿no? Una imagen totalmente vanidosa de una persona que realmente no tiene a Dios, aparenta cosas, ¿no? Pero en el fondo no hay una realidad de cambio y de transformación. Entonces, me acuerdo mucho que estando en Reino Unido, pues Marino afortunadamente estaba allá y él fue un apoyo muy grande para mí, para, digamos que digerir todo esto que yo estaba viviendo. Y algo que me marcó mucho fue algo que él me dijo, y fue lo siguiente: me dijo,
tú en este momento estás teniendo una iluminación de conciencia, pero esto no te asegura nada. O sea, tú tienes que tomar una decisión, ¿sí? Porque de elegir el bien o de elegir el mal, de elegir a Dios o de no elegirlo. Y yo, ¿cómo así que elegir a Dios? Pues se supone que ya lo había elegido, ¿no? Entonces él, no lo has elegido. O sea, mira todo lo que estás recordando, ¿no? Yo en ese proceso de asimilar todo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, tú realmente no conoces a Dios, no lo conoces. Y yo, wow, ¿no? Entonces ¿cómo así que no conozco a Dios? ¿Cómo hago entonces para saber si conozco o no a Dios? Entonces el apóstol San Juan nos responde, porque nos dice específicamente en el segundo capítulo del versículo 3 al 11, nos dice, en esto sabemos que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y en ese no está la verdad. En cambio, quien guarda su palabra, en ese el amor de Dios ha alcanzado verdaderamente su perfección. En esto sabemos que estamos en Él. Quien dice que permanece en Dios debe caminar como Él caminó. Queridísimos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que tenéis desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis escuchado, y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que se verifica en Él y en vosotros, porque las tinieblas van desapareciendo y brilla ya la luz verdadera. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no corre peligro de tropezar. En cambio, quien aborrece a su hermano está en las tinieblas y camina por ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Palabra de Dios. ¿Ven estas palabras tan profundas? Yo nunca las había entendido en mi vida. Esto lo entendí luego de que me pasó la iluminación de conciencia. Me acuerdo que un día Marino, en medio de mi proceso, abrió la Biblia, pues pedimos la palabra del Señor y salió este fragmento. Y me dijo, ¿ahora sí lo entiendes? Y yo, sí. Yo no conocía a Dios, yo andaba en las tinieblas, yo no andaba en la luz porque aborrecía a mi hermano, porque odiaba medio planeta. Yo sentía envidia, egoísmo, rabia todo el tiempo. Y yo pensaba que así, eso era normal, natural, como parte del ser humano, ¿no? Entonces ahí es donde viene la gran pregunta de esa primera condición. Yo sí de verdad estoy rompiendo con el pecado. O sea, esa es la gran pregunta que les quiero lanzar y que lanza San Juan en esta carta, ¿sí? ¿Qué es romper con el pecado? ¿Ir a confesarse? No necesariamente. ¿Ir a misa? No necesariamente. ¿Hacer el rosario? No. Eso hace parte, como decía Marino, eso es una plataforma, la religión es una plataforma para llegar al cielo, pero uno no puede caer en ese gran digamos, engaño de pensar que si yo estoy con esa parte de religión, entonces todo está muy bien, porque fíjense que no. Y yo les aseguro que esto es muy común en la Iglesia Católica, muy común en nosotros, de que estemos como con esa seguridad de que estamos muy bien porque tenemos todas estas prácticas religiosas, pero en realidad no hay un cambio interior del corazón, ¿sí? Entonces, claro, es tal cual lo que lee San Juan, de que el que dice que ama a Dios y lo conoce, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Yo era esa mentirosa que venía acá, mejor dicho, a ayudar, a servir, pero en el fondo detrás de mí vivía envidiando a todo mundo, egoísta. Si de repente había alguien que tenía puesto algo que me gustaba y yo no lo tenía, me daba rabia, pero yo te mostraba la cara súper querida, ¿no? ¿Qué más, no? Como una hipócrita tenaz. Eso es muy doloroso y yo no me siento nada orgullosa de decir esto, pero se los digo porque me importa mucho su alma y porque en verdad no quiero que caigan en lo mismo que yo caí, porque es muy fácil caer en ese autoengaño, es muy fácil caer en esa religiosidad, quiero pensar que está muy bien y en la realidad no lo está. Entonces eso es algo que uno tiene que cuestionarse y mirar qué cambios tengo que hacer yo. Sí, ¿cómo tengo yo que transformar mi vida? ¿Será que yo soy la misma persona de antes? ¿Será que yo sigo siendo la misma impaciente? ¿Será que yo guardo rabia en mi corazón? ¿Será que yo guardo envidia? ¿Será que cómo me siento yo cuando alguien me cuenta de un ascenso? ¿Cómo me siento yo cuando una amiga me cuenta que va a ir de viaje? Son cosas tan cotidianas, pero que en esa sencillez, en esos detalles es que uno hila delgado y se da cuenta en qué anda uno.
¿sí? Yo me acuerdo que cuando llegué acá, luego de Reino Unido, y conté frente a la comunidad lo que me había pasado, la gente no me creía. O sea, era muy difícil para las personas entender lo que yo les estaba explicando. Porque eran, pero Laurita, no puede ser. No, Laurita, estás exagerando. Yo, no estoy exagerando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, claro, yo empecé por primera vez, porque eso fue lo que antes Marino me dijo, bueno, vuelvo a que Marino me dijo eso, ¿no? De que tú tienes que tomar la decisión de si te vas por la luz o por la oscuridad, ¿sí? De obedecerlo o no. Entonces yo empecé en ese proceso y ¿cómo hago eso? O sea, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, pues tienes que levantarte todos los días a desafiar tus defectos. Todos los días. Eso es lo que tienes que hacer para poder vivir esta segunda condición que nos dice el apóstol San Pablo de San Juan, y es guardar los mandamientos. ¿Sí? Que uno siempre escucha así, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo. Bueno, vale, pero interiorízalo. Porque uno lo escucha muy, ya se vuelve un tema como que todos lo sabemos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Yo lo sé, ¿no? Es como, ¿pero de qué sirve? Si no lo ponemos en práctica, si no estamos requisándonos el corazón, si estamos ahí todos acomodados en nuestra miseria, en mi mal genio, en siempre justificar nuestro mal obrar, ¿no? Como, pero es que me sacó la rabia, es que no, ¿qué le pasa? No, de malas, no, es que, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo tenía que decírselo, ¿no? Sin amor, así, y vivimos así, y eso es la vida, y eso es el ser humano, pues normal. Doctora, pues la envidia, ¿no? Pues lo normal. ¿Cómo así que lo normal? Eso no es lo normal. ¿Sí? Nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios, tenemos impreso a Dios en nosotros. Entonces, ¿cuánta imagen de Dios estamos teniendo verdaderamente? ¿O estamos yendo hacia abajo en cuanto a lo que somos? Uno puede ser, digamos, el más santo del mundo, pero también uno se puede ir hacia abajo, y yo iba totalmente hacia abajo. Entonces, ¿qué me empezó a pasar a mí? Que por primera vez en mi vida me empecé a levantar a desafiar mis defectos, o sea, por primera vez, luego de haberme confesado miles de veces, de haber ido a misa miles de veces, por primera vez me levantaba yo a luchar. ¿Y qué pasaba? Que era una lucha, pero súper pesada, porque era 24/7, o sea, cada minuto del día yo sentía mucha tentación de todo me tentaba, porque esa era mi naturaleza en ese momento, ¿sí? Como que yo envidiaba cada segundo, sentía rabia, era una hipócrita, interesada, egoísta, eso era como mi constante. Y cuando tú te detienes y dices, no más con esto, pues yo tenía que luchar contra el pecado. Y esa lucha es muy desgastante a nivel espiritual. Entonces, claro, yo me levantaba y ya, nomás en el desayuno tenía yo que luchar contra 5 pecados. Porque tenía envidia si cogías el pedazo de croissant más grande. O si justo cogías el de chocolate. Y yo quería ese. Y era como... ¿no? Y en mi cabeza yo renuncio a esto, yo tengo que amar, Señor, ayúdame, no quiero envidia, no quiero... Así, cada segundo del día, una cosa tremenda. Y yo terminaba agotada, y me acuerdo Marino decía, ¿cómo te fue? Y yo, pues más o menos. Porque claro, habían algunos espíritus del mal que no lograba yo vencer, y era muy duro, y los tenía súper alimentados. Yo siempre doy este ejemplo a mis pacientes, de que son como gordos. Sí, los espíritus del mal son como unos gordos obesos que uno los alimenta de chocolatinas y les da comida. Y ahora cuando ya te despiertas como de una pesadilla, abres los ojos y es como, tengo 5 gordos frente a mí, ¿en qué momento los alimenté? ¿En qué momento pasó esto? ¿No? Y entonces me tocaba empezar a luchar contra ellos. Imagínense lo duro que es levantarse a luchar contra gordos obesos que no se quieren parar. Eso es muy duro. Entonces yo terminaba agotadísima porque cada uno tenía un nombre, ¿no? La envidia, la rabia, la vanidad, miles de nombres. Entonces era como luchar contra ellos hacia muerte. Habían unos que me ahorcaban y no lo lograban, haciendo la analogía, ¿no? No es que viera algún espíritu del mal, gracias a Dios nunca he visto nada místico, pero sí era duro. Entonces eso fue un proceso. Y entonces ¿qué empezó a pasarme? Algo que también me impactó mucho en mi proceso, y era que yo empecé a sentir una desmotivación absoluta por hacer absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que me pasó eso? Porque lo único que me motivaba a mí era el pecado. O sea, solo lo que me motivaba a mí era mi interés, mi egoísmo. Entonces ya cuando tú quitas eso porque estás luchando contra eso, pues ahora ¿qué me motiva? Si me motivaba era el interés, el egoísmo, obtener algo a cambio, ¿no? Entonces yo le decía a Marino, como no quiero hacer nada, no, nada. Entonces Marino, me acuerdo que una vez había un servidor de nuestra comunidad en Reino Unido ayudándonos a arreglar una repisa. Y yo estaba ahí sentada en medio de mi lucha, ¿no? Y yo lo observaba, él haciendo todo, arreglando, súper servicial, ¿no? Y estaba súper encartado el hombre, y yo viéndolo ahí, yo sentada.
y él que puntillas, martillo y así, ¿no? Y yo decía en mi corazón, dije, yo no voy a ser hipócrita, yo no lo quiero ayudar, pues no lo voy a ayudar. Ya, me quedaba ahí sentada y mirándolo. Y después le dije a Marino, entonces Marino me decía como, pero no, mira, así no tengas ganas de hacerlo, porque como ya no tienes la motivación de, si yo lo hago, van a pensar que soy buena. Esa motivación ya no estaba, gracias al cielo. Pero ya no había motivación. Entonces, ya sentada ahí como un ente, ¿no? Marino me dijo, no importa que al principio no tengas una motivación, ¿no? Pero ese es el bien, tú sabes que ese es el bien. Y tú tienes que irte a hacer el bien. Lo que tienes que hacer es lo bueno. Elige toda acción buena a lo largo de tu día. Eso es lo que tienes que hacer, independientemente de que te dé o no motivación de hacerlo. Va a llegar un momento en que te va a dar motivación. Va a llegar un momento en que el Señor va a sembrar en ti nuevas motivaciones en Él. Sí, porque es como deshacerse y volverse a hacer. Esa fue lo del Fénix, tal cual pasó conmigo. Yo tuve que volver a empezarme, mi escultura tuve que volver de ceros a martillarla. Porque lo que había construido estaba construido en el pecado, ¿no? En la vanidad, en el egoísmo, en el interés. Entonces yo tuve que volverme a hacer así de poquitos. Entonces, claro, al principio no había motivaciones, pero yo entendí entonces que el camino era elegir el bien. En cada momento hacer lo bueno. Que no me nace mucho, vale, yo lo hago por el bien en sí mismo. Sí, porque sé que es el deber ser. Sé que el Señor me llama a ser servicial, a ayudar. Entonces, si no quiero ayudar a este hombre, bueno, pues no voy a dejar que eso sea lo que me detenga. Lo voy a hacer y ya llegará un momento en donde el Señor me va a ayudar. ¿Por qué me sentía así? Porque mi corazón se había endurecido mucho por el pecado. Si uno vive la vida así, sin luchar verdaderamente contra el pecado, pues uno vive siendo esa persona dura, y en eso se va construyendo uno, construyendo entre comillas, porque pues qué construcción hay ahí, ¿no? Pero esa era yo. Entonces ya llega un momento en que me encuentro con ese corazón duro, y algo que al principio me pasaba era que todo esto que yo les estoy contando, que me empecé a acordar, yo le llené, como hagan de cuenta, una agenda más o menos como así, de todos los pecados que me acordé, ¿sí? Como de todos los recuerdos que tuve, todo lo anoté para hacer una buena confesión. La llené completamente, y cuando yo miraba todo esto, a mí no me dolía. O sea, estaba tan dura que yo sabía que estaba muy mal lo que yo había hecho. O sea, yo decía, de verdad no puedo creerlo, terrible. Sí, como en serio estoy muy mal, muy en la oscuridad. Y no me daba dolor. O sea, estaba tan endurecida. Y Marino me decía, tranquila, que en algún momento vas a empezar a sentir la vida interior de tu corazón. En algún momento. De tanto perseverar en el bien, de tanto darle puños a esos gordos, vas a lograr sentir la vida del corazón. Y yo, bueno, pero eso fue largo. Duré mucho tiempo yo en esa dureza, donde no sentía yo nada de dolor por nada. Y poco a poco allá en el Santísimo, yo me la pasaba viviendo allá, ¿sí? Llegué hasta un colchón para dormir y todo, ¿verdad? Porque era muy duro. Y ya llegó un punto en que empecé a sentir por primera vez dolor de mi pecado, ¿sí? Ya me empezó a doler, ya empecé a llorar, ya empecé a quebrarme, ¿no? Y eso para mí era vida, era como, wow, qué alivio. Y me sanó el Señor y me empezó a sanar. Y así cada día me fui sanando y me fui sanando hasta que ya empecé a recuperar el gozo, empecé a sentir motivaciones reales, me di cuenta de que yo quería ser misionera por pura vanidad, no porque realmente fuera mi vocación. Esa fue una de las cosas que nos dimos cuenta también en el proceso. Y ya luego fue durar como 1 año y medio, 2, reconstruyendo mi vida y sabiendo para dónde Dios quería que yo fuera, ¿no? Y qué profesión quería. Y luego descubrí que era psicología y todo el tema. Pero duré mucho tiempo como en ese proceso de transformación y de darle duro, porque al principio es lo más duro, ya después obviamente ya sigue la perseverancia, ¿no? Porque no es como ya acabé, ya estoy hechecita, no, eso es una batalla diaria, uno contra ese hombre viejo del que tanto habla San Pablo. Ese hombre viejo lo tenemos todos y tenemos que asegurarnos de no dejar que vuelva, porque siempre va a llegar a tocar a la puerta como ese mal amante, ¿no? Que uno sabe que es un pésimo amante y llega y golpea e insiste, ¿no? Y hoy en día pues te escribe por chat y tú sabes que tienes que decirle que no. Y si te toca bloquearlo, te toca bloquearlo. Y si te toca formatear el celular, te toca formatearlo. Y si te toca lo que toque hacer para asegurarse que ese hombre viejo no llegue a uno, no vuelva a uno. Entonces es una lucha diaria, pero para mí esta primera carta de San Juan es mi guía, porque fue para mí muy impactante cuando Marino me la lee y yo por primera vez me doy cuenta de que esa era yo y que yo andaba en tinieblas y que no conocía a Dios porque aborrecía a mi hermano. Es que es tal cual, así lo dice San Juan, así era yo, ¿no? Entonces, la gran invitación que yo les hago ya para ir cerrando es hacer de verdad
ese examen de conciencia ante el Señor y pedirle, porque a uno le da miedo, claro, que el Señor se toma las cosas muy en serio. Miren que yo le hice la novena, es que esta novena es increíble en Navidad, y de verdad el niño Jesús me respondió, me mostró que yo no estaba sana, ¿sí? Y en la fiesta de la Epifanía, que es una fiesta muy bonita, que tiene mucho sentido también a nivel espiritual, donde Él se revela, ¿no?, a todos los pecadores, y a mí eso me sacudió mucho. Entonces hay que pedirle al Señor, o sea, si haya miedo no importa, vale la pena, porque lo mejor es encontrarse con la verdad del corazón. No puede uno transformar algo que uno no se da cuenta que tiene, si uno necesita que el Señor le revele a uno también, y uno tomar la decisión, porque igual Marino me decía, tú igual puedes tener la iluminación que tú quieras, pero si tú no eliges a Dios, pues sigues en la oscuridad y ya. O sea, eso no es como que se le puede aparecer a uno la misma Virgen frente y uno decide seguir en el pecado, porque eso implica una renuncia que la voluntad humana tiene que estar. No es como, cuando el Señor me dé la gracia, yo me acerco a Él. Es como, no, o sea, sí y no, porque Dios no es un como abusivo de que llega a tirar la puerta a patadas. Él es un caballero, ¿no? Y golpea, y pregunta, y siempre espera la libertad de uno como ser humano, si yo lo elijo o no lo elijo. Entonces pienso que eso es muy importante, que ustedes mismos empiecen a cuestionar en cómo está mi vida de interior, ¿sí? ¿Cómo estoy yo ante Dios? ¿Será que yo estoy mejor persona que hace un año, que hace 2 años, o sigo ahí, yo, digamos, detenido en mi humanidad, detenido en esa impaciencia, en todos mis pecados? ¿Será que esos pecados que yo confieso, de verdad no los quiero en mi vida? ¿O se vuelve más una rutina, ¿sí? Más por la culpa que por un verdadero arrepentimiento del corazón y por un verdadero deseo de cambio interior? Porque claro, yo me confesaba mucho, pero realmente estaba muy lejos de querer tomar una decisión radical de dejar el pecado. Eso yo no lo tenía. Y eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Yo en serio desafío mis pecados y mis malas tendencias todos los días cuando me levanto? ¿O estoy ahí súper acomodado en lo que soy? Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es la intención de mi corazón frente a cada acción? Esa es una de las cosas que más aprendí en mi proceso y que hoy en día pues también lo hablo mucho con mis pacientes. ¿Cuál es mi intención de corazón detrás de mis acciones? ¿Qué me mueve a hacer X o Y cosa? ¿Qué me mueve a ayudar a mi amigo? ¿Qué me mueve a ir a misa? ¿Qué me mueve a todo lo que yo hago en el día a día? ¿Un interés desinteresado? ¿Sí? ¿O una motivación? ¿Cuál es la que tengo en mi corazón? Eso es lo que yo les invito. La tercera condición ya que él dice es guardarse del mundo completamente, ¿no? Entonces es también uno ver qué tan desprendido está uno del mundo, porque uno pues puede tener el corazón ahí anclado a esta vida material, ¿no? Con un miedo constante a morirse, con un miedo constante y una inseguridad y una falta de fe cada que algo del mundo natural no nos sale. También uno tiene que tener ese desapego del mundo, ser del mundo pero no pertenecerle, que es parte de nuestro himno de peregrinos del amor, ¿no? Vivan en el mundo pero no le pertenezcan. Si uno pues no puede dejar de estar acá, dejar de responder a las cosas naturales, a las responsabilidades naturales, pero que el corazón esté en el cielo, ¿no? Que el corazón no esté anclado a este mundo. Entonces, si me despidieron del trabajo, entonces se me fue el mundo, la vida, la paz, el gozo, ¿no? Pues si yo sé que tengo a Dios, pues yo tengo que confiar en Él, ¿no? Ahí es donde está la fe. O sea, la única forma de uno darse cuenta de si uno está o no en fe es en las dificultades. Esa es la oportunidad para ver en qué anda uno. Cuando todo está como muy tranquilito, todo está como muy bien, pues qué fácil es, ¿no? Confiar en el Señor. Pero cuando se mueve la barca y como que el agua entra dentro de la barca, ya es más difícil ante la tormenta, ahí es más complicado. Entonces eso es muy clave que ustedes lo puedan interiorizar. Y pues el concepto del amor que también es muy bueno para que lo puedan tener, como para cerrar, es que siempre el amor verdadero es una decisión que debemos tomar todos los días. Si el amor no es solo sentimientos, abrazar, ser cariñoso, no, el amor trasciende, ¿sí? El amor es una decisión de buscar siempre el bien real del otro. Entonces yo lo que hago, busco el bien de los demás, ¿sí? O busco es mi propio interés sin importar lo que pase. Debo buscar mi bien, siempre mi bien. Entonces recuerden, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la medida. ¿Qué tanto amo yo? En la medida en que yo ame, conozco a Dios, ¿sí? Si no amo, pues no tengo a Dios, estoy mal, tengo que empezar a trabajar fuertemente. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir para que pues se cuestionen sobre este tema y empecemos pues, digamos, un camino arduo de no confiarnos, sino
confiarnos sobre todo en la religión, que es la gran trampa, ¿no? Bueno, eso es. Gracias. Hemos decidido, bueno, yo